Durante más de 4 décadas, Valentín Trujillo fue uno de los rostros más reconocibles del cine mexicano. Con más de 140 películas en su haber, su nombre estuvo asociado tanto con la época dorada de la pantalla nacional como con su lenta decadencia. Sin embargo, detrás de esa carrera imponente, de los aplausos y de los reflectores, se escondía una historia de sacrificio, soledad y destino trágico. Para entender la magnitud de su caída, hay que comenzar por el principio. El niño que creció entre cámaras, micrófonos y un país que aprendía a soñar a través del cine. Valentín Trujillo nació el 28 de marzo de 1951 en la Ciudad de México, en el seno de una familia donde el arte y la disciplina coexistían en un equilibrio casi perfecto. Su padre era un militar de carácter férreo y su madre, una mujer sensible y soñadora que amaba la música y el teatro. Fue ella quien vio primero la chispa del talento en su hijo. Con apenas 6 años, Valentín debutó en el cine gracias a un pequeño papel en El Gran Pillo, 1957. Desde ese momento su destino quedó sellado. No era un niño común. Tenía una mirada profunda, una voz firme y una naturalidad frente a la cámara que llamaba la atención de los directores más experimentados. Pronto, los estudios comenzaron a competir por tenerlo en sus producciones. A los 12 años, Valentín ya era considerado un niño prodigio del cine mexicano. Mientras otros soñaban con jugar en la calle, él pasaba horas en los foros de filmación, rodeado de luces calientes, guiones interminables y adultos que discutían sobre planos y encuadres. Sin embargo, esa infancia acelerada también tuvo un precio: la pérdida de la inocencia y el inicio de una vida marcada por la presión constante. A veces quería ser un niño normal, confesó en una entrevista muchos años después. Pero el cine era mi casa, y la cámara, mi única amiga fiel. La década de los 70 fue el gran punto de inflexión para Valentín. Ya no era el niño tierno de las películas familiares, sino un galán juvenil, con una presencia magnética y una intensidad emocional que conquistaba a las audiencias. Su transición fue tan natural que el público apenas notó el cambio. De actor infantil, pasó a ser protagonista de dramas, thrillers y melodramas urbanos que reflejaban la crisis moral de México en aquellos años. El país estaba cambiando, las ciudades crecían, la desigualdad se hacía visible y el cine buscaba nuevos héroes. Valentín encarnó a esos hombres contradictorios, duros por fuera, heridos por dentro, que luchaban contra un sistema corrupto o contra su propio destino. Películas como Perro Callejero, 1980, Ratas de la Ciudad, 1986, o Violencia Urbana, 1988, lo consolidaron como un símbolo de la masculinidad mexicana. Un hombre de acción, pero con alma. Sus papeles no eran solo entretenimiento. Reflejaban una generación que se sentía traicionada por las promesas del progreso. Valentín se convirtió, sin quererlo, en la voz de los marginados, de los olvidados, de los que vivían en los barrios donde el cine rara vez miraba. No me interesan los héroes de cartón, solía decir. Quiero representar a la gente real, la que sufre, la que ama, la que lucha cada día. A pesar del éxito arrollador, Valentín nunca se conformó con ser solo un rostro bonito o un símbolo de taquilla. Su obsesión era el arte, la autenticidad. Estudió dirección, guión y producción. En 1978 fundó su propia productora, Cinematográfica del Norte, desde la cual intentó impulsar un cine más social, más comprometido, más humano. Su carrera tomó entonces un rumbo más introspectivo. En lugar de seguir la fórmula de los éxitos comerciales, empezó a explorar temas profundos: la pobreza, la corrupción política, la violencia doméstica, el desencanto social. Su película Violencia sin destino fue aplaudida en festivales internacionales por su crudeza y su valentía. Pero este cambio también le trajo enemigos. Muchos críticos lo acusaron de explotar la miseria mexicana o de romantizar el crimen.
Sin embargo, él se mantenía firme. El cine no debe esconder la verdad, respondía. Debe mostrarla aunque duela. Esa búsqueda de autenticidad lo convirtió en un artista complejo, amado por el pueblo, pero incomprendido por la élite. Poco se hablaba entonces de su vida personal, pero Valentín era un hombre de pasiones intensas. Se casó en 1971 con la actriz Patricia María, con quien tuvo un hijo, Valentín Trujillo Jr., más tarde conocido como cantante. Su relación fue, como su carrera, una montaña rusa de amor y tormenta. Los rumores de infidelidades, los celos profesionales y las largas ausencias por rodajes fueron minando la relación. Los amigos más cercanos cuentan que, aunque era amable y carismático en público, en la intimidad era un hombre introspectivo, silencioso y profundamente melancólico. Llevaba el peso del mundo en los hombros, recordaría años más tarde un compañero de rodaje. Parecía que siempre estaba luchando contra algo invisible. Esa soledad se acentuó con los años. A pesar de estar rodeado de admiradores, Valentín sentía que su vida real se le escapaba entre los dedos. Su obsesión con el trabajo lo había alejado de su familia, de los placeres simples, de la tranquilidad. Cuando no filmaba, escribía poemas o pasaba horas escuchando música clásica, buscando un refugio que nunca encontraba. Los años 80 consolidaron su imagen como actor de películas de acción, pero no de acción vacía. En cada historia, Valentín introducía un mensaje moral, una crítica social. Era un héroe trágico, más cercano a los antihéroes del cine europeo que a los arquetipos de Hollywood. En Cazador de asesinos o ratas de la ciudad, sus personajes eran víctimas de un entorno corrupto, hombres buenos empujados al límite. A diferencia de otros actores, él se implicaba en todos los detalles, escribía parte del guión, supervisaba el montaje y hasta discutía con los directores de fotografía para lograr el tono emocional que buscaba. Su compromiso era total. Muchos técnicos recuerdan cómo llegaba antes que todos al set y se iba el último. No filmaba para el dinero, decían. Filmaba porque el cine era su forma de respirar. Sin embargo, ese mismo perfeccionismo comenzó a consumirlo. Se volvió exigente, desconfiado, obsesivo. Su salud empezó a deteriorarse. El cigarro, el café y las noches de insomnio eran su rutina. Nadie imaginaba que aquel hombre que parecía indestructible por fuera estaba librando una batalla interna devastadora. A principios de los 90, el cine mexicano entró en crisis. La llegada del video home y el auge de la televisión desplazaron a la industria tradicional. Muchos actores quedaron relegados al olvido. Valentín, que había sido una estrella indiscutible, se vio obligado a aceptar papeles menores o producir películas de bajo presupuesto para sobrevivir. La fama se desvanecía y con ella su sentido de propósito. El público me hizo y el público me olvidará, dijo en una entrevista con una sonrisa triste. Así es este oficio. Un día eres la portada, al siguiente, una foto vieja en un cajón. Su vida comenzó a tomar un tono más sombrío. Pasaba días enteros encerrado en su casa, viendo viejas cintas de sus películas, como si buscara respuestas en su propio reflejo. Sus amigos notaban su desgaste físico, pero él insistía en seguir trabajando, como si el trabajo fuera su única medicina. El gran público veía en Valentín Trujillo a un símbolo de fortaleza, pero detrás de esa imagen se escondía un hombre frágil, lleno de dudas y de dolor. Las exigencias del medio, las traiciones de la industria, las pérdidas personales y la presión constante por mantenerse vigente lo habían llevado al límite. Su hijo recordaría años después. Papá siempre estaba en guerra con sí mismo. No podía dejar de pensar en el cine, pero al mismo tiempo lo odiaba. Decía que el cine le había dado todo y le había quitado todo. Esa contradicción, ese amor y odio hacia su profesión, fue lo que marcó el resto de su vida. Poco a poco, el actor se aisló del mundo, refugiándose en sus recuerdos y en la nostalgia de una época que ya no volvería. Al final de la década de los 90, Valentín parecía un hombre cansado,
pero aún conservaba su mirada intensa, esa chispa que había conquistado al público desde niño. Sin embargo, los que lo conocían bien sabían que algo en él había cambiado. Había perdido la ilusión, la fama, el dinero, los aplausos. Nada de eso lo llenaba ya. He hecho más de 100 películas y todavía siento que me falta la más importante, la de mi vida, confesó poco antes de morir. En su voz se percibía el tono resignado de quien sabe que la gloria es efímera y que la soledad, en cambio, es eterna. Su trágico final, que abordaremos en el capítulo 2, no fue un accidente ni un misterio, sino la consecuencia de una vida vivida con intensidad, pasión y dolor. Valentín Trujillo, el ídolo del pueblo, el hombre de hierro del cine mexicano, había sido también una víctima silenciosa del sistema que lo glorificó y lo devoró. El hombre que alguna vez simbolizó la fuerza, la valentía y la esperanza del cine mexicano, comenzó a desvanecerse lentamente, no solo en los carteles de las películas, sino en la memoria del público. Valentín Trujillo, aquel galán de mirada intensa que había hecho vibrar a millones, enfrentaba su batalla más dura, la del olvido, la soledad y la enfermedad. Era el inicio del fin de una leyenda. A mediados de los años 90, el cine mexicano vivía una crisis profunda. Las grandes productoras desaparecían, los cines se cerraban, y las nuevas generaciones preferían las telenovelas o el cine extranjero. Para Valentín, aquello fue devastador. Su carrera, construida con esfuerzo y pasión desde la infancia, parecía desmoronarse frente a sus ojos. El cine que yo conocí ya no existe, dijo con tristeza en una de sus últimas entrevistas. Ahora todo es negocio, no arte. Yo vengo de una época en la que se actuaba con el alma, no con marketing. Las palabras del actor reflejaban una nostalgia que lo consumía día a día. Había pasado de ser un símbolo nacional a un hombre apenas recordado por los nostálgicos. Las ofertas laborales se redujeron drásticamente. Algunas productoras le propusieron participar en producciones menores o en cintas de acción de bajo presupuesto, pero él, orgulloso, las rechazaba. No quiero hacer basura. Si voy a morir, quiero hacerlo con dignidad, dijo una vez, con la mirada fija en el suelo. Sin embargo, ese orgullo también lo condenó. Sin trabajo, sin ingresos constantes y con una salud frágil, Valentín empezó a aislarse. Las noches eran largas y silenciosas, y la casa que antes se llenaba de risas y música, se convirtió en un refugio oscuro. A finales de los 90, Valentín comenzó a experimentar síntomas que al principio atribuyó al cansancio. Tos persistente, fatiga extrema, pérdida de peso. Pero el diagnóstico fue devastador. Cáncer pulmonar avanzado. Aquel hombre fuerte, que había interpretado a tantos héroes invencibles en la pantalla, debía ahora enfrentarse a un enemigo que no podía derrotar con los puños ni con las balas del guión. Su familia intentó mantener la noticia en secreto, pero los rumores no tardaron en circular. Los medios sensacionalistas publicaron titulares crueles sobre su aspecto envejecido. Algunos incluso insinuaron que había caído en la depresión o en el alcoholismo. Nada de eso era cierto. Valentín seguía siendo el mismo hombre disciplinado y serio, pero su cuerpo ya no podía acompañar su voluntad. Papá nunca quiso mostrarse débil, recuerda a su hijo. Decía que los héroes no lloran, pero por las noches lo escuchaba toser hasta el amanecer. Durante meses intentó continuar con sus proyectos, incluso dirigió una pequeña producción independiente desde su casa, pero la enfermedad avanzaba sin piedad. Los tratamientos eran costosos y dolorosos. A pesar de todo, jamás perdió su dignidad ni su amor por el cine. El cáncer no me va a quitar mi historia. Eso ya está grabado en cada película que hice, dijo a un periodista en 1999. Contra toda recomendación médica, Valentín aceptó un último papel en el año 2000. Un proyecto modesto titulado La Última Esperanza, irónicamente profético. Era una película sencilla, casi artesanal,
filmada en locaciones humildes, donde interpretaba a un exboxeador enfermo que busca redimirse antes de morir. Fue su testamento artístico. Muchos de los que participaron recuerdan que el rodaje fue una mezcla de dolor y admiración. Estaba débil, pero cuando el director decía «acción», se transformaba, contó un técnico. En la cámara seguía siendo Valentín Trujillo, fuerte, magnético, inquebrantable. Después de terminar la filmación, su salud se deterioró bruscamente. Tuvo que ser hospitalizado en varias ocasiones. Los médicos le advirtieron que el cáncer se había extendido. Sin embargo, él no temía a la muerte. Lo único que le preocupaba era dejar a su familia sin protección. «He vivido para el cine, pero muero por mi familia», escribió en una carta que su esposa encontró después de su fallecimiento. Paradójicamente, mientras luchaba por su vida, el mundo del espectáculo parecía haberlo olvidado. No hubo homenajes ni grandes titulares. Las revistas preferían hablar de nuevas estrellas, de escándalos juveniles o de telenovelas de moda. Valentín, que durante años había llenado salas enteras, se convirtió en un fantasma mediático. Ese abandono lo hería profundamente. En conversaciones privadas, confesaba sentirse traicionado por una industria que él había ayudado a sostener. «El cine mexicano me usó y cuando ya no fui rentable, me arrojó al olvido», dijo con amargura. Sin embargo, su familia y algunos colegas fieles lo acompañaron hasta el final. Actores como Mario Almada y Sergio Goyri, amigos de toda la vida, lo visitaban con frecuencia. En una de esas visitas, Almada, también enfermo, le dijo: «No te vayas triste, compadre. A los verdaderos artistas no los mata el cáncer, los mata el olvido. Y tú no serás olvidado». El 4 de mayo de 2006, en su casa de la Ciudad de México, Valentín Trujillo exhaló su último suspiro. Tenía apenas 55 años. Su muerte pasó casi desapercibida en los noticieros, eclipsada por otras noticias del momento. Pero entre quienes lo conocieron, la noticia cayó como un golpe brutal. Su hijo, entre lágrimas, declaró ante la prensa: «Mi padre murió como vivió. Con el corazón de un guerrero, nunca se rindió, nunca perdió su fe». El funeral fue íntimo. Pocos colegas asistieron, pero los que fueron lo hicieron con el alma. No hubo cámaras, ni discursos, ni glamour. Solo una fotografía en blanco y negro sobre un ataúd sencillo y un silencio respetuoso que decía más que cualquier palabra. «Él no quería homenajes», dijo su esposa. «Quería que lo recordaran trabajando, riendo, siendo él». Y así se fue Valentín Trujillo. Sin escándalos, sin espectáculo, como un actor que se despide discretamente del escenario tras su última escena. Con su partida, el cine mexicano perdió no solo a un actor, sino a un símbolo de integridad. Durante años, sus películas fueron olvidadas o relegadas a los canales de madrugada. Pero con el tiempo, una nueva generación de cinéfilos empezó a redescubrir su obra. En redes sociales, en festivales de cine alternativo, en plataformas digitales, su figura renació. Los jóvenes comenzaron a verlo no como una reliquia, sino como un pionero. Un artista que había denunciado la violencia, la corrupción y la desigualdad mucho antes de que el cine mexicano moderno lo hiciera. Su realismo, su crudeza y su autenticidad fueron reivindicados. Valentín fue el primer cineasta de barrio, el verdadero cronista de la calle, escribió un crítico contemporáneo. Su cine no era perfecto, pero era honesto. Su hijo, también llamado Valentín, decidió mantener vivo el legado de su padre. Produjo documentales, organizó retrospectivas y creó una fundación para apoyar a actores veteranos en situación vulnerable. Así, la historia de Valentín Trujillo trascendió la tragedia y se transformó en inspiración. Más allá de la biografía, Valentín Trujillo representa una época en la que el cine mexicano era un espejo del alma del pueblo. Su vida resume la gloria y la caída de una industria que pasó de ser un orgullo nacional a una fábrica de olvidos. Su destino trágico es, en el fondo,
el reflejo de una sociedad que consume héroes para luego desecharlos. Pero su muerte no fue el final. Su voz, su mirada, su energía permanecen en cada fotograma, en cada historia que narró con el cuerpo y el alma. Los héroes de celuloide pueden desaparecer de las marquesinas, pero los verdaderos artistas viven en la memoria emocional de su público. Han pasado ya muchos años desde aquella mañana gris de mayo, en la que Valentín Trujillo dejó este mundo. Sin embargo, su sombra sigue viva, proyectada sobre la historia del cine mexicano como un recordatorio de lo que fue, y de lo que todavía puede ser, un artista auténtico. Su vida, marcada por el sacrificio, el amor al arte y la lucha contra el olvido, se ha transformado en una leyenda que trasciende generaciones. Durante años, el nombre de Valentín Trujillo pareció desaparecer de los créditos, de los festivales y de los medios. Su muerte había sido discreta, casi silenciosa, pero la memoria tiene su propio modo de resistir. Poco a poco, su figura comenzó a reaparecer en documentales, foros de cinéfilos, y en los comentarios de los que crecieron viéndolo luchar en la pantalla por la justicia, por el amor o simplemente por sobrevivir. Mi padre fue la voz de los sin voz, dijo su hijo Valentín Trujillo Jr. en una entrevista reciente. El cine le permitió decir lo que muchos no se atrevían. En las redes sociales, las nuevas generaciones descubrieron sus películas con curiosidad y sorpresa. Jóvenes acostumbrados al brillo de Hollywood quedaron impactados por la crudeza y la honestidad de sus interpretaciones. No era un héroe plástico, sino un hombre real. Sudaba, sangraba, lloraba. En su rostro se podían leer las cicatrices de una nación. Su figura se convirtió entonces en objeto de estudio. Universidades mexicanas incluyeron su obra en cursos de historia del cine nacional. Los críticos revisaron su legado desde una nueva perspectiva, ya no como actor de acción, sino como cronista social, un artista que había retratado la desesperanza de los barrios obreros con una sensibilidad que nadie supo valorar en su tiempo. En 2015, con motivo del 10º aniversario de su muerte, se organizó el primer homenaje oficial a Valentín Trujillo en la Cineteca Nacional. Fue un evento modesto, pero cargado de emoción. Viejos compañeros, directores, guionistas y admiradores llenaron la sala. En las pantallas, fragmentos de Perro Callejero y Ratas de la Ciudad arrancaron lágrimas y aplausos. Entre el público, su hijo observaba en silencio. Dijo luego a los medios: «Mi padre murió pensando que su obra sería olvidada. Hoy puedo decirle, donde esté, que el pueblo no olvida a quien lo representó con dignidad». Ese homenaje marcó el inicio de una nueva etapa, la reivindicación. Las plataformas de streaming empezaron a incluir sus películas en sus catálogos. Los canales de televisión rescataban sus cintas para emitirlas en horarios estelares. Su rostro volvió a ocupar portadas, pero ahora desde el respeto y la nostalgia. Los críticos más jóvenes, como el cineasta Carlos Volado, afirmaron: «Trujillo fue el Scorsese del pueblo. Su cine tenía verdad, rabia y humanidad. No buscaba premios, buscaba justicia». Más allá de los homenajes, la historia de Valentín también plantea una reflexión profunda sobre la industria cultural mexicana. Nació en una época dorada, vivió el auge del cine popular y murió en medio del vacío que dejaron los cambios tecnológicos. Representa la transición entre el cine como arte y el cine como negocio. Su tragedia personal es también la de todo un país que, durante décadas, abandonó a sus artistas más sinceros. En sus últimos años, Valentín fue testigo del desplazamiento de la pasión por el rendimiento comercial, de los guiones humanos por los efectos digitales, de los actores de verdad por las figuras mediáticas. «La cultura no muere cuando no hay dinero», dijo una vez. «Muere cuando la gente deja de sentir». Y eso fue lo que él nunca permitió, dejar de sentir. Incluso en su decadencia, mantuvo la emoción viva. Cada gesto suyo, cada mirada, llevaba consigo una verdad que traspasaba la pantalla.
Su vida fue una lucha constante contra la indiferencia, una batalla que continúa a través de su obra. Si Valentín Trujillo sigue presente hoy, es en gran parte gracias a su familia. Su hijo, el también actor y cantante Valentín Trujillo Jr., dedicó los últimos años a recopilar archivos, entrevistas y cintas originales de su padre. En 2022 lanzó el documental Trujillo, la voz del pueblo, una producción que combinó imágenes inéditas con testimonios de quienes lo conocieron. El documental fue un éxito inesperado. Se proyectó en festivales internacionales y recibió críticas elogiosas. Para muchos espectadores jóvenes, fue la primera vez que escucharon hablar de él. Para los mayores, fue un viaje nostálgico hacia una época en la que el cine era más sincero, más humano. En una escena conmovedora, el hijo visita la tumba de su padre y dice: «No te fuiste, papá, solo cambiaste de pantalla». Esa frase se viralizó en redes sociales, convirtiéndose en símbolo de la memoria artística. La familia también fundó la Asociación Valentín Trujillo, destinada a brindar apoyo económico y médico a actores veteranos que, como él, terminaron sus días en el olvido. Gracias a esa labor, su nombre dejó de ser sinónimo de tristeza para transformarse en esperanza. A diferencia de otros ídolos que se desvanecen con el tiempo, Valentín Trujillo se ha convertido en un símbolo atemporal. No era un actor perfecto, ni un héroe sin mancha. Era humano. Sus personajes, obreros, policías, delincuentes, amantes perdidos, representaban a la gente común con una veracidad que rara vez se ve en la pantalla. Esa autenticidad es lo que lo distingue incluso hoy. En una era donde todo parece impostado, Valentín sigue recordándonos la importancia de lo genuino. Su cine fue la voz del barrio, del trabajador, del soñador roto, del padre ausente, del niño que creció demasiado rápido. Fue el espejo de un México doliente y al mismo tiempo lleno de esperanza. Los héroes de Trujillo no ganaban siempre, comentó una crítica, pero nunca dejaban de pelear. Y eso, al final, es la esencia del ser humano. El destino de Valentín Trujillo encierra una lección poderosa sobre el precio del éxito y la fragilidad de la fama. Detrás del brillo del espectáculo, se escondía un hombre que amaba el arte más que a sí mismo, que entregó su vida al cine hasta que el cuerpo ya no pudo seguir. Su historia es una advertencia contra la superficialidad del reconocimiento y una invitación a valorar a los artistas cuando aún viven. A veces pienso que papá murió de tristeza tanto como de cáncer, confesó su hijo en una entrevista. El olvido le dolía más que la enfermedad. Esa frase resume todo. El verdadero enemigo del artista no es la muerte, sino el olvido. Pero Valentín venció ese enemigo. Hoy su rostro vuelve a proyectarse en salas, su voz resuena en documentales, su espíritu inspira a jóvenes cineastas que buscan autenticidad en un mundo de artificios. El arte tiene una cualidad que escapa al tiempo: la inmortalidad. Valentín Trujillo no solo actuó, vivió dentro del cine. Cada fotograma es una parte de su alma. Su legado continúa creciendo, como una semilla que germina lentamente en la memoria colectiva. El niño prodigio que se convirtió en leyenda, el galán que terminó enfermo y olvidado, el hombre que amó demasiado su oficio. Todos esos rostros forman parte del mismo ser. Hoy, hablar de él no es hablar de pasado, sino de presencia. En cada mexicano que recuerda su cine, en cada estudiante que analiza su obra, en cada director que lo cita como inspiración, Valentín Trujillo sigue vivo. No murió, solo cambió de escenario. Repiten sus admiradores. Y mientras haya una pantalla encendida, Valentín volverá a actuar.